Cedo ahora el uso de la voz al diputado José Luis Figueroa Rangel, hasta por 10 minutos con el tema análisis. Diputadas y diputados, el Senado de la República ratificó por unanimidad el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al derecho de sindicalización y de negociación colectiva en septiembre de 2018. El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2019. El presidente además adquirió el compromiso público de que su gobierno no intervendría en la vida interna de los sindicatos, porque esa era una atribución exclusiva de los trabajadores. Y ya lo demostró en la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que acaparó los reflectores en varias semanas antes y después de la elección, y sus resultados son responsabilidad única y exclusivamente de sus agremiados. Se entiende que después de décadas de represión, corrupción y antidemocracia sindical, sea difícil de arribar a una vida democrática plena y erradicar los males del sindicalismo supeditado al poder público y a los patrones. Sin embargo, ello no los puede llevar a pedir la intervención del poder público para evitar que esas prácticas indebidas subsistan. Lo que se requiere es mejorar la organización y educación sindical basada en principios, no solamente de los trabajadores petroleros, sino de todos los trabajadores del país. Como se avecinan elecciones en varios sindicatos en nuestro estado, entre ellos de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y sobre la experiencia propia expreso algunas reflexiones. Lo primero sería que todos los agremiados tuvieran una visión clara del lugar que ocupan en la sociedad. Lo anterior quiere decir que deben estar conscientes de que, independientemente del nivel de sus ingresos, no pertenecen a la clase media, sino a la clase trabajadora, porque son asalariados que dependen de un patrón, sea este el Estado, el individuo o una empresa privada. El segundo aspecto tiene que ver con el tipo de sindicato al que se aspira, y cualquiera que sea la visión que tengan, no deben olvidar que éste debe ser independiente, no porque no pertenezca a una central de trabajadores de carácter nacional o internacional, sino porque no deben depender del patrón, del gobierno o de un partido político o de una religión, porque todos estos temas dividen a sus agremiados. Esta experiencia me ha llevado hace ya muchos años a una conclusión. Si la clase trabajadora ha de servir en un país capitalista para el propósito de defender sus derechos colectivos, ha de ser independiente de la clase patronal y del Estado también. Es decir, ha de jugar un papel de clase, independientemente de las relaciones obligadas que tendrán con la clase patronal y con el Estado, porque es imposible concebir sindicatos sin patrones,
y es también imposible concebir organizaciones sociales sin vínculos con el poder político, que es el poder del Estado. Lo importante es que la clase obrera organizada sindicalmente, sin menospreciar sus relaciones, sea independiente como clase social, porque la clase obrera es la única clase revolucionaria que existe por excelencia, es la única clase social que, aparte de pelear por sus derechos inmediatos, cotidianos, quiere transformar el régimen social capitalista y llegar al régimen socialista. Esa es la meta lejana de la clase obrera. Si no es muy consciente de esa mira, es por su atraso cultural y su atraso político. En 1936, cuando se funda la Confederación de Trabajadores de México, había solamente 1 millón de obreros industriales en nuestro país, contando entre ellos a los obreros mineros y a los obreros ferrocarrileros y transportes. Hoy, las personas ocupadas en el país dentro de 11 sectores de actividad económica: agropecuario, comercio, construcción, educación, salud, extractiva, gobierno, servicios personales, servicios profesionales, transformación, transporte y turismo, son más de 50 millones. Pero hoy hay menos conciencia de clase que hace 86 años, aunque parezca paradójico. Sí, hay menos conciencia de clase porque hemos crecido cuantitativamente, pero no cualitativamente. Un tercer principio tiene que ver con la democracia sindical, que no se limita a los procesos electorales, sino que incluye la participación de los trabajadores en todas las decisiones importantes y la sistemática rendición de cuentas de los dirigentes de todos los niveles. Lo que es cierto es que esa experiencia a que yo he aludido en el terreno sindical demuestra que no es desde afuera como se democratiza la vida sindical, sino desde adentro. Ninguna organización social se depura desde afuera de ella, sino desde adentro. Finalmente, debe ser el sindicato unitario, es decir, respetuoso de la ideología, militancia política y creencia religiosa de cada uno de sus agremiados, para evitar la división por las diversas visiones que deben coexistir en todos los sindicatos. También es necesario precisar cuáles son los aspectos que pueden unir a trabajadores como visión y prácticas tan diversas. Entre aquellos es necesario mencionar las demandas inmediatas de los trabajadores como derechos, conquistas y prestaciones. También incluir aquellas luchas que todos deben compartir. En este caso, la defensa de sus fuentes de trabajo y empresas y servicios estatales, entre los embates del extranjero por parte de organismos financieros imperialistas como el Fondo Monetario Internacional y otros similares que insisten una y otra vez en privatizar las industrias y servicios fundamentales del país. Compañeras diputadas, compañeros diputados, por último, repito, los sindicatos se democratizan desde adentro y no por decreto. Además, porque mientras no se conquiste la independencia económica de la nación, no se resolverán los problemas de los trabajadores y del pueblo de México, y que todos los triunfos logrados puedan revertirse en cualquier momento, como sucedió durante los 36 años de gobierno neoliberales, por lo que solo transformando de fondo nuestra sociedad lograremos plenamente todos nuestros derechos. Lo que acabo de compartir, diputadas y diputados, tiene que ver con una reflexión
Zacatecas, quiérase que no, sus trabajadores agremiados a sindicatos van a vivir esta experiencia. ¿Qué deseamos los que pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Deseamos ese respeto a la militancia, a la creencia y a la identidad. Deseamos ese respeto a la pluralidad. Deseamos y hacemos votos porque se construya con la práctica, en el hecho, la democracia sindical. Queremos un sindicato fuerte, queremos un sindicato poderoso, queremos sindicatos hermanos con capacidad de defensa de la clase trabajadora. Queremos que los sindicatos y sus trabajadores agremiados sean parte del desarrollo democrático y público de este país, que sean parte del detonante económico para esa independencia económica que anhelamos todos los mexicanos y las mexicanas. Eso esperamos de los sindicatos. Por eso la pugna interna debe de desvanecerse por la unidad sindical, por la democracia sindical, y podremos llegar a grandes logros para la clase trabajadora y sus familias, para el pueblo de México y nuestra patria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.